Buenos días para todos nuestros clientes de Acciones y Valores. Les saluda el Departamento de Investigaciones Económicas. Iniciamos esta semana contándoles que aún se mantienen las grandes preocupaciones en torno a la problemática fiscal en Estados Unidos. Vemos que el Congreso de la Economía Norteamericana inicia semana clave en disputa sobre el presupuesto. Bien sabemos que se tiene plazo hasta el 17 de octubre para aumentar el límite de la deuda. Vemos que mientras el gobierno de Estados Unidos entra el lunes en la segunda semana de una paralización sin un final a la vista, un estancado Congreso de Estados Unidos se enfrenta a la fecha límite del 17 de octubre para aumentar la capacidad de endeudamiento del país norteamericano, que en caso de no llegarse a un acuerdo en este tema, esto podría poner en riesgo las finanzas públicas de la economía estadounidense, teniendo en cuenta que los recursos actuales del gobierno no son suficientes para poder cumplir con todas las obligaciones que se tienen previstas para octubre y noviembre, sumado a los gastos de funcionamiento normales del gobierno, tanto que vemos que cerca de 800.000 trabajadores en estos momentos se encuentran sin trabajar en Estados Unidos, lo que ha llevado a esta paralización parcial del gobierno estadounidense. Con relación a los principales drivers de la jornada de hoy, destacamos que hemos conocido en la eurozona la confianza del inversor en la eurozona para el mes de octubre, la cual se ubicó en 6.1, por debajo del 8.5 esperado por el mercado y por debajo del dato registrado en el mes de septiembre. Sin embargo, vemos que todavía es un dato positivo y vemos que es el segundo mes en que la confianza del inversionista continúa ubicándose en terreno positivo, mostrando una recuperación, aunque aún modesta, de la confianza de los inversionistas. Por otra parte, destacamos que conocimos el índice de actividad económica para el mes de agosto en Chile, que se ubicó en 4.1%, por encima del 3.9% esperado por el mercado. Por otra parte, conocimos que la variación anual del PIB de la eurozona se ubicó en menos 0.6%, levemente inferior al esperado por el mercado de menos 0.5%, luego de un dato anterior que estaba también en menos 0.5%. Por otra parte, veíamos que durante la semana del 7 al 11 de octubre, de continuar un cese parcial de actividades por parte del gobierno estadounidense, posiblemente no serán revelados los datos de ventas al por menor programadas para el día viernes. Sin embargo, vemos que la Fed continuará con sus actividades, incluyendo la publicación de minutas e intervenciones de los directores, así como las peticiones iniciales de desempleo el día jueves. Con relación a las bolsas en Europa y a los futuros accionarios en Estados Unidos, vemos que estos avanzan en terreno negativo en momentos en que vemos que aún se mantienen las grandes preocupaciones en torno al techo de la deuda en Estados Unidos, en una coyuntura en que vemos que aún todavía está distante un acuerdo entre republicanos y demócratas que puedan llevar a una ampliación del techo de la deuda y una aprobación del presupuesto para el nuevo año fiscal en Estados Unidos. Por el mercado de renta variable en la jornada del día viernes se negociaron 76.302 millones con un volumen bajo de negociación, realizándose 1.705 operaciones. Los índices accionarios cerraron en terreno mixto, el Colcap cayó 0.17%, el Colbinte tuvo una variación positiva del 0.7% y el IGBC tuvo una variación negativa del 0.10%. Cuanto a los volúmenes negociados, el, el volumen la acción que registró el mayor volumen fue Ecopetrol con 14.111 millones y una variación negativa del 0.23%, seguida de la preferencial Bancolombia con 10.176 millones y un cambio positivo del 0.15%. La acción que más se valorizó fue la Bolsa de Valores de Colombia con una variación positiva del 2.05%,
mientras que la acción que más cayó fue Valorem, con una variación negativa del 4.76%. Para la jornada de hoy, después de que Ecopetrol tuviera una variación negativa de 0.23% y llegando a un precio de 4.325 pesos por acción, esperamos que para la jornada de hoy el activo pueda estar sobre niveles de 4.315 a 4.385 para el resto de la jornada, presentando un comportamiento lateral y ubicándose dentro de los niveles del clúster que ha formado durante las jornadas anteriores. Para Pacific Rubiales, esperamos que el activo pueda llegar a niveles soporte en donde se encuentra la media móvil de mediano plazo en 37.280 pesos por acción, teniendo un piso en estos niveles y pudiendo tener una recuperación, buscando para mitad y final de la semana niveles mayores a 38.000 pesos por acción. Cuanto a Grupo Sura, vemos que no ha cambiado su comportamiento lateral y se mantiene sobre los niveles de la media de corto plazo, 38.222. El activo actualmente se ubica en 38.400 y esperamos que el activo pueda mantener la tendencia positiva que ha venido mostrando ya durante 2 semanas y pueda ubicarse alrededor de 38.500, confirmando la tendencia positiva, confirmando el mapa que muestra una tendencia fuerte y llegando a niveles de 38.500 para el final de la semana. Finalmente para Celsia, viendo que se acerca el rebalanceo, donde la bolsa de valores para realizar este índice cierra su recolección de datos pues en comienzo de octubre, vemos que el activo puede llegar a tener una recuperación importante, ubicándose en 6.210 para esta semana y pudiendo seguir para encontrar niveles de 6.350, donde el activo se ubique en niveles mayores. En cuanto al mercado de renta fija, vimos un retroceso bastante importante en los rendimientos de los test de julio del 2024, terminando de esta manera en 6.71%, 6 puntos básicos por debajo del nivel del cierre del jueves. De esta manera, pues vemos que el activo se empieza a ubicar en un rango de alta congestión. No obstante, el resultado del dato de IPC que conocimos el sábado, pues el activo abrió sobre el 6.74%. Esperaríamos que llegue a niveles cercanos al 6.76%, donde se podría tomar posiciones largas. Cuanto a los test de junio del 2016, también vimos un retroceso de 7 puntos básicos durante la última jornada, terminando esta en 5.29%. Tocando, digamos que pasando o rompiendo la resistencia de corto plazo, la mediana de corto plazo de 20 periodos. Para la jornada de hoy, pues esperaríamos cotizaciones del activo entre niveles del 5.28 y 5.30, y digamos que esperaríamos entre 5.28 y 5.35, esperaríamos retrocesos resultado pues del dato de IPC. Con relación a las principales monedas, observamos una cotización para el euro en niveles cercanos a 1.3577 dólares por euro, registrando una leve valorización del 0.1%. Vemos que la moneda común se fortalece frente al dólar, a pesar de que veíamos que la confianza de la zona euro cayó en octubre. Sin embargo, vemos que el comportamiento de octubre se mantuvo en terreno positivo por segundo mes consecutivo, después de que alcanzó su segundo mayor nivel histórico en el mes de septiembre, lo cual aún mantiene perspectivas favorables en torno a la confianza en el bloque monetario. Con relación a las monedas latinoamericanas, vemos que en contraste con el euro, observamos un comportamiento devaluacionista en el real, con una caída alrededor del 0.3%, y vemos una caída
en el peso mexicano, alrededor del 0.6%, con una tasa de cambio en México de 13.1654 pesos mexicanos por dólar. Con relación al dólar en Colombia, nosotros veíamos un cierre en la jornada del viernes en un nivel de 1886.95 y hoy podríamos esperar un comportamiento del activo entre niveles de 1886 y 1893 en momentos en que observamos un comportamiento evaluacionista en el peso mexicano y el real brasilero tras iniciarse la segunda semana de cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, lo que debería incrementar el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas. Les hablo del Departamento de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores. Un buen día para todos.